Bueno, el otoño, todos los datos nos están indicando y además vamos viendo que va a ser complicado, pero va a ser complicado porque a las empresas se nos juntan la crisis energética que estamos viviendo en este momento con la de los materiales, las materias primas, con la inflación y todo lo que tiene que ver con esos tres puntos, ¿no? Podríamos detallar mucho más, ¿no? Entrar en más detalles, pero esos tres puntos hace que para nosotros la situación se antoje algo complicada. Yo quería preguntar acerca del calendario laboral, porque se está debatiendo todavía cuáles van a ser los festivos del año que viene. ¿Qué le parece la última propuesta de Vox de mantener festivo el 2 de enero y el 25 de julio y a cambio trabajar el 23, 24 de abril? Bueno, nosotros la verdad es que ahí hoy ha habido hubo una primera propuesta de calendario, ahora ha habido una segunda propuesta de calendario. Según tengo entendido, todavía no está definida y tienen que consensuarlo, y una vez que esté consensuada, pues emitiremos opinión cuando sepamos ya las fiestas definitivas. Había un dato de la primera propuesta que no venía mal para el comercio, o mejor dicho, de la primera propuesta había uno de los días que venía mal para el comercio, sobre todo para el pequeño comercio, porque obligaban a cerrar un lunes, y el lunes día 2, creo recordar, y tal cual coincide el calendario de este año, pues para los comerciantes no es tan positivo, no era tan positivo porque precisamente esa semana es cuando tienen que aprovechar, y además teniendo en cuenta que la gran distribución, las grandes superficies sí que podían abrir. Ahora con este nuevo cambio esto ya no afecta, por tanto vamos a esperar a ver cuál es finalmente el calendario para poder emitir una opinión una vez que ya esté acordado por parte de los grupos políticos. En cuanto a la negociación colectiva, hablaba de que hay problemas en sectores económicos determinados. ¿Cuáles son y dónde existe más preocupación a la hora de la Pues negociación? todo lo que es toda la industria intensiva en electricidad y gas de la provincia, que además son distintos sectores, no hablamos de un solo sector, son los que más están acusando todo este problema. Toda la industria intensiva en energía. ¿Y tienen datos de los números de concursos de acreedores que hay en la provincia en estos momentos? Estamos recopilándolos, hoy no los tenemos, pero hemos pedido ese dato porque tenemos el dato nacional del crecimiento de ese 14 y pico % más, y estamos muy preocupados, y es un tema es un dato que hemos pedido para poder evaluarlo también aquí en Segovia. O sea, que prevén que de aquí a final de año aumente el paro en Segovia. Prevemos que el paro puede ir aumentando, sí. Sobre el plan de fomento industrial, tiene, si no me equivoco, en unos días previsto acompañar a la alcaldesa a una reunión con el consejero. ¿Qué espera de ese encuentro? ¿Qué avances se pueden esperar? Bueno, el consejero se comprometió en FES a lanzar ese plan industrial rápidamente. Nosotros lo que necesitamos es que se inicie ya y se constituya la mesa que va a trabajar en este plan de fomento industrial. El plan de fomento industrial además es algo importante para la provincia de Segovia. Somos la única provincia de Castilla y León que no ha tenido un plan industrial desde hace muchos años, y además somos una provincia que claramente lo necesitamos. Además, este plan de fomento industrial nos tiene que ayudar al desarrollo del polígono industrial Prado del Hoyo, con la importancia que va a tener ese desarrollo industrial, que hay que recordar que es 1 millón de metros cuadrados, que probablemente sea el desarrollo industrial más grande que vaya a haber en Castilla y León, y el puerto seco con la importancia que eso tiene. Por lo tanto, lo que esperamos es que el consejero inicie ya todas las actuaciones que tiene que hacer, empiece ya con la constitución de esa mesa de trabajo y podamos trabajar todas las administraciones coordinadas para que esto sea una realidad cuanto antes.
estamos confiados en que esto pueda ser una realidad rápidamente, además, por las distintas conversaciones que hemos tenido. También están los distintos presidentes de agrupaciones a vuestra disposición por si queréis preguntar algo. O si queréis vosotros decir algo de vuestro sector, alguno, por la problemática más específica. Juan Andrés, a lo mejor tú, seguro. Sí. Tú me ayudas. No te puedo negar nada. Ratificar todo lo que ha dicho Andrés y a mayores por el sector del transporte, decir que una situación poco reconocible la que estamos viviendo, no solo la pandemia, la crisis de 2008 todavía tiene sus lastres, se ha llevado muchísimos profesionales por delante. Hay gente en el paro, es cierto, pero hay pocos profesionales en muchos sectores, en la construcción, en el transporte. Es difícil encontrar esos especialistas que había antes. También en la hostelería, en cualquier... Eso lo detectamos. No sé si es por el tema de las materias primas y la crisis que conlleva, pero hay escasez de vehículos pesados, de camiones y de autobuses. Es difícil de renovar. En estos momentos hay demanda, hay que transportar a muchas personas, muchos colectivos, porque el turismo se ha recuperado en cierta medida y el consumo también. Y hay muchas toneladas que transportar por España en camiones, es cierto. Hay dificultad de encontrar camiones para renovar las flotas y también conductores. Problema, ¿no? Pero la incertidumbre que pesa en este otoño es tremenda por todos los factores que ha indicado Andrés. Y a mayores hay otro detalle que a mí me ha dejado perplejo. Llevo 20 y tantos años negociando convenios colectivos en el lado de los malos, entre comillas. Yo siempre digo que no le tenemos repelús a la palabra patronal, pero la Constitución dice que somos agentes sociales. Y como agentes sociales, en ASETRA hemos negociado convenios colectivos con ciertas tensiones, pero siempre hemos llegado a acuerdos y nunca hemos tenido necesidad de movilizaciones ni de tensión en la calle. Y por eso me parece, no sé, iba a decir absurdo, pero poco adecuado que una vicepresidenta del Gobierno alente a movilizaciones en la calle ante los convenios colectivos nuevos y la situación de las reivindicaciones lícitas. Los empresarios queremos tener a buenos profesionales y bien pagados, dentro de las posibilidades del mercado. Y recordar una cuestión, en el siglo XXI, más que nunca, el que pierde las formas pierde la razón. Y todos los problemas los podemos resolver con el diálogo. Los conflictos colectivos y los convenios, que siempre hemos llegado a convenios y lo vamos a seguir haciendo. No lo sé si he aportado algo nuevo a lo que tú has dicho, que yo creo lo habías dicho también, mejor que yo. Quizás yo lo veo en nuestro sector un poquito más positivo que en los demás sectores, gracias a Dios. Ha sido un buen verano y el otoño no se presenta nada mal. El mes de septiembre va bastante bien. Octubre también hay buen número de reservas, tanto en hostelería como en hotelería y en casas rurales. Y luego ya tenemos noviembre, Puente de los Santos, diciembre, Puente de Diciembre, Navidades, con lo cual la incertidumbre siempre está, que es lo peor, pero quizás tengamos más incertidumbre más ya mirando al mes de enero, que ahora este último trimestre del año, yo creo. Evidentemente el problema de personal seguimos igual y demás, pero bueno, no sé, quizás hay un cierto miedo, que es el que nos están también metiendo por todo lo que se está contando, pero que al final el consumidor o el turista, la persona que quiere salir a ver otros sitios, si está tan asustado con las noticias que nos están llegando, también le paralizan un poquito al salir. Y en cambio quizás
Pues en vez de salir 4 veces, solo sales 2, pero la gente quiere salir. Y evidentemente seguimos como siempre en España. El motor económico de este país sigue siendo, gracias a Dios, el turismo. Así que vamos a cuidarle, vamos a dejar de meter miedo en el cuerpo a la gente y que nos dejen salir a disfrutar y a comer en buenos restaurantes, a dormir en buenos hoteles y a ver las ciudades maravillosas que tenemos en este país. Sí. Bueno, pues como sabéis, los precios energéticos, sobre todo los combustibles, han subido mucho. Los políticos, la solución que han dado es que se gaste menos, porque se está produciendo menos. Entonces, para nuestro sector no es una solución, porque vamos a vender menos y vamos a tener bastante menos margen. Pero es la única solución que hay para que no suban los precios. ¿Qué alternativas pueden cambiar? Pues que se libere el petróleo de Irán. Eso hará que haya menos tensiones en los precios del crudo. Que China gaste menos. Ahora mismo es la única nación que está aumentando las reservas de petróleo porque le está comprando a Rusia todo el petróleo. Y con el tema del gasóleo es un tema que se produce porque, aunque se dice que lo importante de Rusia era el gas y el petróleo, Rusia también producía mucho gasóleo, que se ha cortado en Europa. Hay mucho menos gasóleo y por eso están subiendo los precios del gasóleo más que los de la gasolina. La medida del gobierno de los céntimos pues es buena, el ayudar a la gente. La forma en que se ha hecho no es tan buena. No entendemos que no se haya metido al sistema minorista en este berenjenal, pudiéndoselo haber hecho de otra manera. Y que se ha prolongado en el tiempo, porque al principio era una medida transitoria de 3 meses y ahora ya de momento lo tenemos hasta diciembre y a lo mejor continúa. Fundamental y repetirlo, con lo cual empezaste bien, Andrés, y no es más que sumarnos a ello. Y también un poco lo que decía Andrés, de mandar a la gente que salga a la calle cuando los convenios se han negociado, sin tener que salir a la calle. Por ejemplo, en nuestro sector, que no tenemos gente, que necesitamos profesionales, hemos firmado el convenio antes de ayer y a los 4 días ya están incitando a salir a la calle. No lo firmes, no te levantes, como dice Andrés, no te levantes de la mesa. Vamos a volver a negociar, vamos a volver a poner cosas sobre la mesa, pero no firmemos un convenio hoy un 3%, para el año que viene un 2,5%, y al día siguiente estés incitando a salir a la calle a la gente. Eso no es de recibo, no es de recibo. Entonces, por no extender, todos tenemos claro hasta dónde podemos llegar. Bueno, en el turismo rural, como decía Rocío, lo principal también nosotros tenemos que ser optimistas, porque vendemos optimismo, vendemos descanso, vendemos turismo, entonces no podemos, es verdad que no podemos negar los nubarrones que tenemos enfrente y son así, pero también la gente tiene que seguir viviendo, tiene que seguir viajando y tiene que seguir disfrutando. Los resultados del verano han sido más flojos que en veranos anteriores en nuestra percepción, aunque según las estadísticas del INE, en junio y julio, en junio fueron peores que en 2019, pero en julio fueron mejores que en 2019. Entonces estamos un poco a la espera de agosto para confirmar los datos. Pero bueno, generalmente en Segovia el turismo rural en verano no es nuestra temporada alta y lo que nos preocupa ahora mismo es el otoño, que sí que tiene una buena perspectiva, en eso somos optimistas. Y ahora lo que más nos preocupa no es tanto tener a los turistas, que creo que sí que los vamos a tener, sino cómo hacemos rentables nuestros negocios con el incremento de precios y con una competencia que tampoco nos permite incrementar los precios de la misma manera. Entonces ahora hay que jugar un poco al equilibrio entre mantener unos precios competitivos y hacer rentables los negocios. Sí, yo quería decir respecto a lo que decía
estamos trabajando bien pero ganando menos, o sea, o teniendo menos beneficio y menos rentabilidad que otros años. Y bueno, es verdad que estamos trabajando bien, pero no llegamos a los números del 2019 todavía. O sea que no estamos en cifras de 2019, aunque el verano está siendo bueno si lo comparamos con los años de pandemia que hemos tenido. Pues el comercio, como abarcamos muchos sectores, pues lo vemos de forma diferente en función del sector. Pero sí que tenemos claras dos cosas y que nos van a afectar directamente al consumo, que es la subida del tipo de interés y el endeudamiento de las familias. Entonces, esas dos partes nos dan directamente de lleno al comercio de cercanía. Luego sí que es verdad que según los informes que hemos leído, que vaticinan un otoño difícil porque va a haber caída de actividad o se prevé, falta de materia prima nos está afectando directamente no solo en la recepción de ella, sino en los tiempos que las recibimos. Y el aumento de desempleo y con la tasa de inflación, según lo he dicho antes, pues vamos a tener un otoño que tenemos que llegar a Navidad de la mejor manera posible. ¿Y el sector de la madera? Pues el sector de la madera tenemos la misma problemática de que no tenemos personal profesional. La subida que hemos tenido continuada durante todo el año de la materia prima, que eso ha encarecido, el transporte, energía, nos está afectando mucho. Sí que es verdad que no hemos tenido un año excesivamente malo, porque sí que se ha seguido vendiendo, pero no a niveles anteriores a la pandemia. Y luego, por el otro lado, está el tema del convenio, que seguimos intentando negociarle. Estamos esperando a que los sindicatos se sienten con nosotros a hablar, porque hasta ahora hemos tenido varias reuniones muy infructuosas y yo es el segundo convenio que estoy negociando. El primero a lo mejor me pareció demasiado fácil o que las dos partes llevábamos buena intención. En este está siendo bastante difícil y además pues eso, que estamos esperando a que los sindicatos nos llamen para volver a sentarnos. Pues mira, precisamente Alberto, que representa a la industria vegetal, ayer ha estado con los sindicatos. Igual tú nos puedes decir cómo están las cosas de primera mano, Alberto. Sí, puedes. A lo que es la industria cárnica, que José la conoce bastante bien. Bueno, pues nosotros ayer precisamente estuvimos reunidos con los sindicatos porque a principios de verano tuvimos, antes, en primavera yo creo que fue, estuvimos viendo las empresas del sector. El convenio lo tenemos firmado hasta el año 2023 inclusive y bueno, pues la negociación fue bien en su momento, se acordó unas subidas que eran lógicas. Pero claro, lo que nos ha descabalado a todas las empresas ha sido el tema de la cláusula de revisión, que es una cláusula de revisión que en el sector del metal pues llevaba ya en varios convenios que estaba implantada, que es un poco lo que los sindicatos ahora están pidiendo a la hora de negociar nuevos convenios, que siempre se plasme esa cláusula de revisión y está siendo la espada de Damocles para nuestras empresas, porque claro, estamos hablando de que para el próximo año se prevé que las subidas tengan que andar en torno al 13%, una cosa así. Con lo cual, empresas, incluso las que tienen pocos trabajadores, ayer se planteaba alguna de las empresas que decía, pues mira, estamos pensando en coger una persona y lo que vamos a tener que hacer al final es despedir a una de las personas que tenemos, porque hay que ajustar los márgenes y bueno, por lo que habéis hablado todos, que ha subido la energía, el tema de las materias primas. También un problema importante que tenemos es la profesionalización de la gente, que no encuentra gente pues preparada con una especialización, que es un tema también que afecta mucho a la educación, porque la formación profesional llevamos toda la vida mareando la perdiz con la formación profesional y todos seguimos queriendo que nuestros hijos sean ingenieros, arquitectos, astronautas, pero buenos profesionales la verdad es que es muy difícil de conseguir, cuando yo creo que no es tan difícil de prepararles. Lo primero que tendríamos que cambiar es un poco la idea que tiene la sociedad del patrón de la formación profesional, que parece que hay un cajón desastre para todo, que no vale para estudiar, cuando anda que no hay que estudiar cosas en la formación profesional para luego. Y también echamos de menos, pues igual que hay máster en los estudios superiores, pues que pudiera haber máster
formación profesional. Pues una limitación, tú llegas ahí y ya se te corta la posibilidad de progresar pues, educativamente o profesionalmente. Y bueno, pues lo nuestro es que al final afecta a un montón somos electricistas, fontaneros, industria, un montón de profesionales, talleres de vehículos, afecta, y son negocios pues variopintos, claro, cada uno tiene sus especialidades, pero vamos, principalmente el mayor problema ahora mismo que tenemos es la dichosa cláusula de revisión salarial, que por supuesto pues para la próxima negociación tendremos que conseguir sí o sí pues quitarla, que va a ser difícil, o al menos toparla, para que no se lleve por delante un montón de empresas, como va a poder pasar ahora. Incluso pues descuelgues empresariales del convenio que se están planteando ya muchas empresas. Sí, empresas importantes. Muy bien, pues José. Bueno, pues en el sector de la alimentación y el sector primario, el tema no somos ajenos a todas las particularidades que han contado. El problema surge por las materias primas y por el encarecimiento, empezando por los abonos ya para los agricultores, y cuando estamos batiendo récords de precios en piensos, en cebadas, en productos agrícolas y productos ganaderos, en la carne, los precios no han existido nunca, estos precios tan altos, los márgenes son nulos o negativos, porque toda la cadena se ha disparado. Esto es lo que hace que la inflación esté subiendo como está subiendo, por el gran problema de las energías. Después ya no está solamente el problema del incremento de los concursos de acreedores que se están presentando, sino que además está el problema de todos los proyectos de crecimiento que se han frenado. Y se están frenando porque, por un lado, no hay márgenes y, por otro lado, también la situación financiera no ayuda para nada. No ayuda para nada, y a pesar de que los empresarios somos optimistas por naturaleza, también debemos de ser bastante realistas y saber que la situación, los costes financieros están subiendo, y están subiendo de forma importante, e incluso las entidades financieras también ya empiezan a tener miedo a dar créditos y a dar financiación. Están restringiendo mucho. Esto también lo que frena los crecimientos previstos en la mayoría de las industrias, también en todas las industrias agroalimentarias. En todo caso, pues bueno, trataremos de seguir, como he dicho, a flote para seguir produciendo alimentos y poder suministrar, que parece ser que puede haber alguna dificultad antes de lo que nos esperamos, ¿no? Alguna dificultad en algunos tipos de suministros de alimentación. Entonces estamos haciendo todos los esfuerzos, yo creo que por parte de todos los sectores agrarios y industriales de la alimentación, para evitar que lleguemos a esa situación. ¿Qué le parece la última propuesta del Gobierno de que las cadenas alimentarias propongan una cesta básica en lugar de que sea el Gobierno que diga? Bueno, pues creo que es un tema bastante complicado, que suena muy bien y que queda muy bonito, pero vamos a la realidad, y la realidad es que el sector primario no puede soportar más pérdidas. Si esto es a base de que el sector primario aguante esas cestas, vamos mal. Si lo saben encajar de forma que el sector pueda tener los márgenes lógicos para subsistir, pues bienvenido sea. Pero es que aparte esto atenta contra la libre competencia, y además ya se han manifestado todos los representantes de las distintas agrupaciones de los sectores en contra de ello, además por primera vez todos unidos, y además es que el Gobierno tiene otros instrumentos que son más inmediatos para reducir esa cesta de la compra, como es el IVA, por ejemplo, y poder jugar con el IVA. No nos podemos olvidar de que la recaudación de impuestos está subiendo una barbaridad a cuenta de la inflación y la subida de precios, con lo cual podríamos decir que antes de ir a ideas
más propia de países bolivarianos, lo que tendríamos es que pensar en ideas de verdad que aporten algo a la libre economía de la que gozamos en este país. Y como tienen medidas que pueden hacerlo, pues deberían de fijarse, por ejemplo, en el IVA o en cualquier otra cuestión. Además, se han hecho ya comparativas en distintos supermercados e incluso hay supermercados que ya ofrecen esa cesta de la compra más barata de lo que la vicepresidenta estaba comentando, con lo cual medidas muy bonitas de cara a la galería y probablemente muy bonitas de cara a la galería de su electorado, pero que poco tienen que aportar a la economía real, la que vivimos las personas y las empresas de este país. Pero vamos a hablar también de economía real con Pablo, que también, igual que José, está muy en el territorio y muy en el territorio de la otra parte también muy importante en la provincia de Segovia. El sector agrícola y ganadero tiene, yo creo que, dos puntos clave en este año. Uno lo han comentado antes, el alza de las materias primas, principalmente la energía y los fertilizantes, porque ya no es que tengan 3 veces el precio que tuvieron hace 2 años, sino que es que puede haber hasta escasez de ellos, que es que sería una situación que no se ha conocido nunca. Y luego, el principal punto clave para este año 2022 es la negociación de la nueva PAC, de la Política Agraria Comunitaria. Si van las negociaciones como se debe, ya tenemos los borradores del nuevo Plan Estratégico Nacional y también los borradores de la Junta de Castilla y León para todo el tema de ayudas agroambientales. Para la PAC del año que viene, que comienza el 1 de febrero del 23, le va a cambiar un poco la estructura de trabajo a los agricultores y ganaderos, debido a que se va a implementar unas cuestiones nuevas en la política agraria con unos tintes bastante, vamos a denominarlo, verdes, que desde Asaja consideramos que va un poco en detrimento de la producción, cosa que entendemos que está muy mal, porque en los tiempos en los que vivimos, de posible escasez de muchas cuestiones, el primar de forma equivocada temas medioambientalistas frente a temas productivos, ya me da igual de agrícola que del ámbito ganadero, van de detrimento de nuestro sector. Y en Segovia, como se sabe, el sector agrario es un eje total en nuestra provincia, emplea un montón de gente y produce un montón de puestos de trabajo. Y bueno, a ver qué tal queda la nueva PAC, que estamos todavía negociando con el Ministerio y con la Junta de Castilla y León. Ya son casi flecos, pero flecos que pueden ir a favor del sector o en contra, y bueno, esperemos que atiendan un poco nuestras demandas y se presente una política agraria comunitaria, porque es para un periodo ya de 4 años, del 23 al 27, y esperemos que atiendan un poco las demandas del sector y no solo a otros ámbitos que no se encuentran a pie de terrón, por así decirlo, sino que se encuentran en unos despachos en Madrid y conocen bastante poco el desarrollo del sector agrícola y ganadero. Pero bueno, así que a ver si hay suerte. Vamos a terminar con Pablo, que nos puede dar un punto de vista. Efectivamente, pues yo represento a todas las mujeres empresarias segovianas y directivas, por lo tanto estamos todos los sectores y ya habéis hablado de toda la problemática sectorial, ¿no? Yo haría hincapié fundamentalmente en la paradoja del paro que tenemos y, sin embargo, la falta de profesionales cualificados en todos los sectores. Es una paradoja que nos da a pensar que hay un problema sistémico importante en este país, en educación y en cómo preparamos a nuestros jóvenes para un futuro, ¿no? Y es un problema que no tiene solución inmediata, sino que hay que planificar esa solución y que va a ser un problema que tengamos en el tiempo. Y me parece que, independientemente de las crisis, ese problema va a perdurar y tendríamos que buscar soluciones importantes. Por otro lado están los problemas de la inflación. Todos los precios han subido en todos los sectores, con lo cual todos tenemos problemas de suministros y de cómo pagar esos suministros, y seguimos trabajando, reduciendo nuestros márgenes, incluso trabajando a pérdidas, ¿no? ¿Cuánto se puede soportar trabajar a pérdidas en cualquier sector? Pues realmente muy poco. De ahí que tú hayas dicho que van a aumentar progresivamente los concursos de acreedores, porque estamos en una tormenta perfecta. Han vencido los ICOs, la gente no puede devolverlos, pero están encontrando problemas como consecuencia de la subida de tipos, de la inflación y del miedo de los bancos para refinanciarse.
y es un problema que está ahí y que lo tienen muchísimas empresas españolas, sobre todo las pymes, que es el tejido más importante, ¿no? El que en teoría nos lleva a donde queríamos ir, pero no sabemos si nos va a poder llevar a algún sitio. Y yo creo que el concurso de acreedores se ha renovado, la ley entra en vigor ahora, la nueva ley, y puede ser incluso bien utilizado, una oportunidad para salir a flote. Lo que ocurre es que en este país tenemos tanto miedo al qué dirán que vamos al concurso cuando estamos en quiebra. Y el concurso no es para la figura de quiebra, el concurso es para ayudarnos a que nos protejan y poder salir adelante, ¿no? Entonces, bueno, creo que son los dos problemas fundamentales, el paro junto con la falta de profesionales y los temas económicos. Muy bien, pues muchas gracias. Yo espero que con este desayuno que hemos organizado os haya gustado, lo vamos a ir repitiendo todos los años. Hemos creído que era importante, además, que conocierais no solamente desde el punto de vista del presidente de FES esa presentación general que yo os he dicho, sino qué piensan cada uno de los sectores, para que tengáis también una idea más completa de lo que pasa en la realidad de la provincia de Segovia, porque además es importante no solamente lo que oímos que nos viene de fuera, sino cuál es la realidad de nuestro terreno. Nosotros, por no hablar solamente de datos negativos, seguimos siendo optimistas. Como bien decía José, pues el empresario es optimista por naturaleza y seguimos con nuevos proyectos. Les acabamos de poner en marcha una nueva oficina de emprendimiento, por ejemplo, en FES, que va a ayudar a canalizar esos nuevos proyectos, que también los hay nuevos proyectos y hay empresarios que siguen adelante y que sacan adelante nuevos proyectos también en tiempos de incertidumbre, porque además en tiempos de incertidumbre pues también surgen oportunidades, ¿no? Y nosotros ahí en FES pues hemos creado esta oficina donde vamos a dar seguimiento y acompañamiento para que esos proyectos sean realidades, y además pues vamos a seguir trabajando porque eso va en nuestro ADN, trabajar por los empresarios y por las empresas de Segovia. Así que espero que os haya gustado, y si queréis alguna otra pregunta antes de que terminemos, pues seguimos aquí. Santiago. Una foto de familia.